bien qué es la biodescodificación y cómo nos puede ayudar. Diríamos que la biodescodificación lo que nos hace es llegar, o sea, nos establece un link que viene desde fuera, que es nuestro síntoma, y a partir de ahí se establece, por así decir, en este link, digamos, hasta el inconsciente. Según la biodescodificación, lo que podemos llegar es prácticamente a la raíz emocional del problema. Me voy a preguntar si antes he vivido un drama, antes de enfermado, y quizá no lo he gestionado bien y por eso mi cuerpo me lo está mostrando de esa manera. Tú eres la que tienes que tomar conciencia de tu sanación y el para qué te ocurre todo eso, y el agradecer al síntoma, por corto que sea. El hecho de que te está poniendo de manifiesto algo que es tuyo, tú no has podido procesar, o bien porque ha sido un shock, o bien porque tú, ¿entiendes?, no has querido aceptar. Formamos parte de un todo. La humanidad forma parte del todo, y el sistema familiar también es una unidad, donde nosotros, una célula con luz ilumina, y una célula enferma a todos. Hola amigues, soy Irene Neri y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. ¿Has tenido algún síntoma o enfermedad y te has preguntado alguna vez, ¿esto tendrá un mensaje más profundo? Bien, pues hoy vamos a abordar una propuesta de la medicina alternativa que contempla al síntoma y a la enfermedad como mensajero del cuerpo. Es decir, hoy vamos a hablar sobre la biodescodificación. Adelanto ya que esta palabra la diré mal unas cuantas veces, pero me importa porque vamos a tener un contenido brillante. Por supuesto, no voy a hablar yo sobre ello, sino va a hablar nuestra experta e invitada de hoy. Ella es Esther Smith y os adelanto que comenzó su carrera profesional de manera muy diferente. Ella se formó como ingeniera agrícola, pero más tarde la vida fue fluyendo por su camino y al final pues le llevó a estudiar psicología. No solo eso, también se formó en el psicoanálisis sobre los sueños, también sobre biodescodificación, programación neurolingüística, trauma, enfermedad, constelaciones familiares, hipnosis ericksoniana y ha pasado consulta presencial por toda España y ahora también la pasa online para que así pueda atender a sus pacientes alrededor del mundo. Es decir, estamos ante toda una eminencia al respecto y hoy la tengo aquí conmigo y estoy tremendamente agradecida. Esther, bienvenida a Mujer 360. Irene, gracias por tu invitación. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que vas a compartir contenido de muchísimo valor y de ayuda. Así que vamos ya al terreno, ¿no? Venga, a por ello. Esther, ¿qué es la biodescodificación y cómo nos puede ayudar? Bueno, la biodescodificación en realidad es una herramienta. Diríamos que la biodescodificación lo que nos hace es llegar, o sea, nos establece un link que viene desde fuera, que es nuestro síntoma, y a partir de ahí se establece, por así decir, en este link, digamos, hasta el inconsciente. El inconsciente es el que en realidad nos habla. Nos habla y nos expresa, a través, como digo, de ese link, nos expresa una serie de emociones que no han sido abordadas de una manera correcta. O sea, hemos vivido en shock, algo, no le hemos visto solución. Y sobre todo una cosa muy importante, que eso lo voy a tratar de decir más de una vez porque es un poco la solución, el expresarlo. ¿Cuántas veces vivimos algo y nos quedamos? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, es como una especie de metáfora que establece el cuerpo. Yo no puedo o algo me ha invalidado, bueno, lo voy a expresar. Es una forma también sutil como de reparación incluso. No solamente de mostrar como metáfora, sino de reparación. La enfermedad realmente tiene dos fases. Es algo que no sé por qué no se suele hablar, no se suele saber. En la fase realmente donde nos enfermamos, el cuerpo, o sea, aparentemente no lo ve. Tú vas al médico justo cuando tú te estás enfermando y el médico no lo ve porque te ve bien, no tienes fiebre, no estás, a lo mejor no estás muy cansado, a lo mejor tienes un exceso de ansiedad o estás muy acelerado, pero no estás mostrando la enfermedad en sí. La enfermedad se da en el cuerpo, como digo, que en realidad ya estamos dentro de una forma de reparación cuando estamos expresando la enfermedad. ¿Por qué? Pues fíjate, la enfermedad ya nos hace estar cansados, ya queremos tumbarnos porque no tenemos fuerzas, tenemos fiebre, la fiebre nos hace parar, nos sale a lo mejor, pues, no sé, una inflamación en cualquier sitio, o nos sale un herpes, yo qué sé.
empieza a expresarse. Y entonces es cuando, médicamente, que, ojo, la medicina es tan importante y muchísimo, porque también, de alguna manera, una y otra, por así decir, ciencia, son las que, conjuntamente, son las que permiten abordar un síntoma y abordar una enfermedad. Pero sí que es cierto que es muy importante el poder comprender que cuando estamos enfermos, no estamos ya a un pie de la muerte, por así decir, sino que estamos a un pie de la salud. Wow. Claro, esa mirada realmente es revolucionaria. Es un cambio de prisma absoluto. Absoluto. Porque creo que también se nos ha educado mucho a tenerle miedo al síntoma, a tenerle miedo a la enfermedad, porque hemos contemplado que nuestro cuerpo es débil y en el fondo lo que estás comentando es que tenemos que ver la enfermedad como un proceso de sanación. Ahí está. Wow. Ahí Respecto a esto que estoy comentando ahora, hay una quote, una nota de Carl Jung, que es médico y psiquiatra, en el que dice: el programa de la enfermedad es un esfuerzo del cuerpo para sanar. Muy bien. Entonces, según esta afirmación, debemos cambiar la forma en la que vemos la enfermedad. Absolutamente. Y además tenemos que darle gracias, por así decir, a quien nos la puso en bandeja, toda esa enseñanza, que es Hammer. A través luego ha habido muchísimos divulgadores y grandes profesores, grandes maestros, pero Hammer es el inicio. O sea, Hammer, fíjate, te voy a explicar, hace mucho tiempo que no lo explico porque la teoría ya llega un momento que te la olvidas porque te metes más un poco en el elemento práctico, pero eso, fíjate, él lo descubrió porque en un accidente se le muere el hijo. Wow. Y él tiene un cáncer de testículos y la mujer un cáncer de ovarios. Claro, empezó a darse cuenta y dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Claro, fíjate, los dos son órganos de reproducción. Su reproducción, creo que además era el único hijo que tenían, con lo cual biológicamente es más grave, ¿vale? Sus órganos quedaron, por así decir, sin sentido. Fíjate lo que es un cáncer. Luego, en todo caso, entraremos un poco más. Absolutamente. Es un conflicto de identidad. ¿Qué está pasando? Me he quedado yo sin qué, cómo. Lo vivo en shock, no le veo solución, no lo puedo ni expresar, porque hacer un duelo también cuesta en muchas ocasiones, donde estamos hablando de una situación extrema, límite, probablemente de la vida. Y a partir de ahí el hombre se puso a trabajar y nos pudo brindar esa gran experiencia. Con lo cual voy a aprovechar una cosa muy interesante, por favor, que viene y no viene a colación, que es que el problema es el gran motor de evolución. Ojo con eso. La enfermedad es lo que nos pone de manifiesto cómo estamos y cómo vivimos. Tenemos que entender que las emociones son los que realmente nos dan la calidad de vida, no lo que tenemos, sino cómo nos emocionamos ante el mundo. Me parece espectacular esto que has dicho, porque claro, ahora pienso de otra manera. Me refiero, si ahora tengo un síntoma o una enfermedad, según lo que nos estás comentando de Hammer, me voy a preguntar si antes he vivido un drama, antes de enfermar, y quizá no lo he gestionado bien y por eso mi cuerpo me lo está mostrando de esa manera. Exactamente, es ahí donde está el tema. ¿Qué he vivido yo? En silencio, probablemente. En silencio. En silencio. En mí, dentro de mí. Porque un horror que vives de alguna manera, de una forma colectiva, la expresas, te enfadas, reaccionas, tus emociones primarias reaccionan un poco al mismo nivel o más o menos, pero de alguna manera hay una compensación en tu cuerpo. Le damos una salida. Claro, ahí está. Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes dar una salida porque lo vives y no lo puedes expresar? Es estancante. Se estanca. Y se expresa ¿dónde? Fuera. Guau, esa es la gran metáfora. Me parece, simplemente estos 10 minutos que llevamos, un cambio de visión total respecto al síntoma, la enfermedad, el drama que vivimos en silencio y que debemos expresar y que debemos de vivir en compañía. Sí, totalmente. Y según la biodescodificación Esther, entonces todas las enfermedades y todos los síntomas tienen un origen emocional o psíquico, o no todas. Mira, en realidad todas, porque podríamos, si quieres, podríamos diferenciar las que vivimos en nuestra historia personal, sí, o por ejemplo las que nosotros somos expresión, somos, por así decir, la última cadena, por así decir, de toda nuestra generación, de ancestral.
Wow, claro, nosotros vivimos y somos papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo vive en nosotros como memoria, como esencia, Como ADN. como ADN, así es. Claro, pero el ADN no solamente es fenotípico, es que el ADN también es energético. ¿Qué significa eso? Que en nuestros genes está todo codificado. En nuestros genes ya no solamente lo que vamos a ser, Sí. sino desde el feto que viene, desde el embrión, y ahí también viene ya toda la información de los ancestros. Cuando nuestros ancestros, de alguna manera, mueren y ha habido también un gran drama, Sí. como decía la Biblia, los padres comen frutos verdes y a los hijos les rechinan los dientes. A los hijos ya lo sabían entonces. Y al final la Biblia es sabiduría también. O sea, cargamos el sufrimiento también y el drama También. de nuestros ancestros más nuestra propia experiencia vital. Lo que pasa es que no podemos decir solamente es ancestral. Es decir, ¿en qué medida nosotros, o sea, por ejemplo, cuántas chicas, ya que hablamos de una franja normal, y tú estás trabajando con chicas jóvenes todas, ¿cuántas chicas no se pueden quedar embarazadas? Muchísimas, cada vez más. Claro, es un tema que además justamente en los grupos que me rodean ahora mismo es un tema que no para de escucharse. Claro, pues tenemos que ir al origen también. Y el origen ya no está en la biodescodificación. Bueno, yo, la verdad es que en mi andadura de ya bastantes años, no solamente trabajo en la biodescodificación, también trabajo un poco en la sistémica, lo que nos da un poco la psicogenealogía, pero la sistémica es más fenomenológica, digamos, que contempla el fenómeno de la vida, que ni siquiera la ciencia lo puede contemplar. Claro, en la ciencia, ¿qué sabe de vida o muerte? ¿Qué sabe de los ancestros? La ciencia es replico, hago y expreso. Así estamos, o sea, con esta cara. ¡Qué fuerte! Claro, entonces ten en cuenta que todo aquello que pasó, esa tatarabuela, esa bisabuela que muere en un parto Sí. y deja a no sé cuántos niños, ¿qué nos creemos? ¿Que no va a emitir en nosotros a la hora de quedarnos embarazada? Mira, un ejemplo también que se me ocurre muy bueno. Los elefantes hoy en día viven sin colmillos, muchísimo ya. ¿Por qué? Wow. Porque en el campo de información de, por así decir, de la especie, Sí. hay sabiduría, ¿vale? Donde los elefantes con los colmillos mejores, con más perfectos, más tal, más cual, siquiera que tengan, o sea, los que tienen colmillos, son más, digamos, más fácilmente, tomados, atacados, matados por el hombre. Para cazar. Para cazar. Claro. ¿Vale? Pues fíjate, eso lo sabe el campo de información de los elefantes. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchísimos elefantes ya vienen sin colmillos. ¿Quién se lo dijo? Como nosotras. Si la bisabuela, tatarabuela vivió un shock en el sistema familiar porque muere en un parto, ¿tú te crees que nosotros vamos a estar preparadas así como para estar embarazadas? Hay algo que nos dice, cuidado, que es muy peligroso quedarse embarazada. No te quedes embarazada. Que hay un peligro. Hasta las ciervas, cuando barruntan que va a haber un año de sequía y que no van a poder sacar adelante a sus hijos, se van a unos frutos específicos que ellas conocen instintivamente, que son anovulatorios para no quedarse embarazadas. ¿Cómo lo ves? Pues ¿cómo te crees que el ser humano, si es un animal? Me parece que vivimos en un planeta, un sistema inteligentísimo y que el cuerpo es uno más de ellos. Total. Y que nos da tanta información que realmente no sabemos leer porque a lo mejor no entra dentro de nuestras creencias o lo que nos han hecho saber, pero que cuando abrimos un poquito nuestro campo de visión, podemos llegar a conocer tanto y a implementar tanto en nuestra mejora, que por supuesto en esta conversación vamos a seguir desenterrando de todo. Pero entonces, Esther, estoy entendiendo, según la biodescodificación, lo que podemos llegar es prácticamente a la raíz emocional del problema. Sí, sí. En realidad es así, o sea, de alguna manera, como te digo, hay esas dos, digamos... Sintomatologías, ¿no? Sí, más que sintomatologías, por así decir, dos focos importantes. Uno es el transgeneracional, pero claro, nosotros ya nos parecemos, ya llevamos ese miedo. Entonces, a poco que nos pase, si ya la tatarabuela, como decía, ya se murió, o la abuela, o quien sea, ya se muere en un parto, y nosotros ya llevamos esa referencia. A poco que tengamos un miedo, un no sé cuántos, no tengamos claro con la pareja, que hoy en día el tema de la pareja, otro temazo, madre mía, es decir, a poco que el cuerpo ya dice, no,
no tengo seguridad para quedarme embarazada. Y el cuerpo dice, y los médicos, pero si está sanísima, si todo va bien, los óvulos están impecables, pero algo pasa. estamos en un campo de información, ojo que somos energía. La energía es libre hasta que, de alguna manera, se expresa en nosotros, que somos partículas, somos cuerpo. Pero pasa exactamente lo mismo. De lo más grande a lo más pequeño pasa igual. Quiero decir, el síntoma también, de alguna manera, en principio es emoción, que es energía, bloqueada, ¡pum!, se expresa otra vez lo mismo en partícula. Wow. En síntoma. Claro, que es esa úlcera, que es esa, no sé, esos granos que de repente se sarpullido en la piel. Sí, ¿no eso? Dice que Intentamos muchas veces culpar a... Es que hace frío, por eso me he puesto mala. Es que a lo mejor me ha salido esta úlcera, será porque estuve en contacto con esta planta. Vamos a dejar de intentar buscar una explicación donde no la hay y quizá buscarla donde sí la hay, que es en las entrañas, básicamente, ¿no? Claro, así es. O sea, es en cómo vivimos. En cómo vivimos. No en lo que vivimos, sino en cómo vivimos. Para una persona puede ser, me han despedido, lo vivo en shock y me muero. Me da un ataque cardíaco y me muero, y para otro es menos mal que me han despedido, me han dado una palita y bueno, me voy a dedicar a ser la persona más feliz del mundo. El hecho es el mismo. Totalmente. Pero fíjate cómo no vivimos, el eco que puede como tener. decía, las emociones son realmente, en las emociones está nuestra calidad de vida. Claro, como tenemos que tener necesariamente la supervivencia cubierta, o sea, que se lo diga a una persona que no puede comer, te dirá, mira, chica, Me va a ser que es, me va a ser que no. bueno. Claro, o sea, las necesidades básicas tienen que ser siempre cubiertas, las básicas, ¿vale? Y a partir de ahí, por así decir, podemos comenzar a comprender de cualquier manera, quiero decirte, lo que le pasó a Hammer, le puede pasar a una persona que tenga las necesidades cubiertas y que no. Pero si estás en una supervivencia brutal, vas a ver la vida completamente diferente. Lo entiendo perfectamente. Me encanta porque has dado ya ejemplos de enfermedades a lo mejor que, como por ejemplo puede ser el tema del aborto o no poder quedar embarazada, que ya ocurren en la mujer, que están muy atentos hoy en día. Entonces, ¿qué te parece si la biodescodificación la bajamos un poco a tierra e intentamos saber cuál es el origen emocional de algunas de las enfermedades más comunes entre las mujeres? ¿Qué te parece? Bueno, me parece sensacional. Claro, sobre todo, la mejor la práctica y lo práctico sobre es... todo contenido para sí. nuestras oyentes, para que lo puedan aplicar en caso de que haya alguno de estos problemas ahora latentes. Claro, por ejemplo, a las mujeres se nos cae de repente mucho el pelo a temporadas. Ya. ¿Esto tiene realmente algún tipo de significado emocional? Bueno, el hecho de que caiga a temporadas es algo, digamos, más o menos podría ser normal. Pero cuando sí que es verdad que a veces vemos mujeres que casi no tienen pelo, tienen muy poco pelo, fíjate que de alguna manera el pelo expresa fortaleza, identidad, ¿vale? Lo vemos hasta en los monos, curiosamente, nosotros somos animales, pero es que es un tema complicado, pero normalmente una mujer sobrecargada, con un exceso de polaridad masculina, porque tenga que hacerlo o porque de alguna manera haya barrido a la polaridad masculina, por ejemplo, conflictos de clan, conflictos con el padre, conflictos con el hombre, conflictos con el trabajo, conflictos con la polaridad masculina, se le va a caer el pelo. Una mujer que pueda estar bien cubierta, bien a gusto, con su polaridad masculina, trabajando, haciendo, siendo todo lo yang y todo lo necesario, pero con su polaridad femenina cubierta, en equilibrio, normalmente el pelo no se le va a caer de esa manera. Puede haber otros motivos, pero yo diría que este es el motivo que yo más estoy trabajando y viendo hoy por hoy. Y lo veo en bastantes mujeres. Wow. Hoy en día a las mujeres se les cae más el pelo que antes, podríamos decir. Y, por ejemplo, un problema que también ahora está muy latente, el virus del papiloma humano. Bueno, eso es clarísimo, fíjate. El virus del papiloma humano, vamos a ver dónde se establece. En la piel. Sí. La piel tenemos que saber que es el órgano más grande del cuerpo. La piel nos expresa, es el medio entre lo de dentro y lo de fuera. ¿Vale? ¿Dónde se sitúa? En la mujer, en la entrada del hombre, sexualmente hablando, en la entrada por donde penetra el hombre a la mujer. Sí. ¿Vale? Entonces es contacto. Sí. ¿Qué hace? Una especie de burbujitas, ¿vale? ¿Qué ocurre?
ahí de nuevo la mujer vive en shock, sin ver solución y sin poder expresar al macho, al hombre, a la polaridad masculina, me refiero biológicamente, por eso digo macho. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no expresa realmente en libertad al hombre? No quiero, no tengo ganas, no esto, no lo otro. O lo hace de alguna manera por otros motivos diferentes. A lo mejor simplemente lo hace por saciar una necesidad, pero a ese hombre realmente no lo quisiera en su vida. Y le da entrada a través de el canal de entrada, piel, contacto. No quiero ese contacto. Pero en el fondo, bueno, si no estoy sola, si no es que no me querrás, si no es que se irá con otra, si no es que, bueno, pero yo en el fondo me siento mal, me siento sucia, me siento mal, me siento que estoy haciendo algo que no está bien. Y claro, el link nos dice, pum, 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 esto no es. Esto Por aquí no es el lugar. por aquí no es el lugar, no es la persona. Exacto. No es la persona. Wow. Es muy interesante poderlo ver, sí. Totalmente. Seguimos desenvolviendo enfermedades o problemáticas comunes. Por ejemplo, inflamación de útero es lo mismo que el cáncer de útero en cuanto a biodescodificación. No lo es a términos de medicina, pero en cuanto a biodescodificación, ¿es el mismo origen? Bueno, muy interesante la pregunta también. Mira, una inflamación, como su propio, casi como la propia imagen expresa, Sí. es algo que se hace grande y que se expande y que normalmente una inflamación se hace rojiza, se enrabia, expresa la rabia. Fíjate tú, qué curioso, Juan, ¿eh? Entonces, una cosa es un primer estadio que podría ser una inflamación donde hay una rabia. ¿Por qué? Porque el útero es la casa de la mujer. Es donde va a albergar a sus hijos. Es donde también, de alguna manera, en un principio le da acceso al hombre. ¿Vale? Entonces, en el útero se expresa la familia, la casa de la mujer. ¿Vale? Puede estar enrabiada. Por decirlo de una manera muy simple, porque si no sería imposible casi de llegar a eso. Entonces, siempre es, en la mayoría de los casos, y siempre es en función de cómo lo viva la mujer, pero en términos generales. ¿Pero qué sería un cáncer? Un cáncer, fíjate, un cáncer se refiere ya es un conflicto de identidad. Identidad, ¿por qué? Porque las células que componen, o las células que componen, digamos, ese útero, se vuelven un poco locas. Un cáncer es, en definitiva, necesito más órgano y además la fecha de caducidad, porque cada órgano tiene unas células que tienen la apoptosis, una fecha de caducidad, ¿vale? No está clara. Conflicto de identidad. ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Yo soy la madre de los niños? ¿No lo soy? Mira, es una cosa curiosa. Por ejemplo, un caso de una chica que no está cuidando a sus hijos, porque ella no ha podido tener hijos. Se vive con un chico, el chico aporta a los 2 hijos, pero a su vez ese chico, la madre de los hijos está en activo, Sí. y esta chica se vuelca con los niños. Y los quiere, y los tiene, y quiere a la pareja, y lo que tú quieras, pero al tiempo se da cuenta que se le está pasando el arroz, que se le está pasando el tiempo, que ella no tiene los hijos deseados con este hombre, pero claro, el hombre tampoco puede, porque en ese momento, que si la economía, que si el tiempo, que si el espacio, que si el trabajo, que si no va teniendo hijos, va, por así decir, albergando a los otros hijos, pero en realidad hay una especie de resistencia, porque claro, biológicamente no son los suyos. Cáncer de útero. ¡Wow! ¡Wow! Claro, que en función de cómo lo viva, si lo vive como hogar o lo vive como sistema de reproducción que no es suficiente, cáncer de varios. Madre mía. Claro, tiene que ver todo con la reproducción, con el sexo, con la casa, con lo más biológico. Es que pensamos que hoy en día podemos ser y hacer ver que somos quien queremos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la técnica está muy avanzada, pero tenemos que comprender que somos biológicos. Somos primitivos. Sí, Totalmente. Puede claro. avanzar la tecnología, el mundo, pueden haber más aplicaciones, inteligencia artificial, pero nosotros necesitamos dormir, comer, reproducirnos, respirar, lo básico. Lo básico. Y entonces, claro, estamos hablando del sistema reproductor femenino en este caso. Ajá. Vamos a hablar del cáncer de mama. Un tema muy sensible, pero ¿cuál es el mensaje subyacente según la biodescodificación? Bueno, ahí tendríamos que empezar a preguntarle. Lo primero que pregunto,
por supuesto, que he hecho aburrido, desde cuándo, siempre el momento en el que ocurre el shock, o sea, desde qué momento se te expresa ese síntoma y en qué momento te ocurre el shock. Si es que la persona siquiera lo sabe. Exacto. Porque muchas veces te quedas en blanco. No eres muy consciente de algo Consciente. a lo mejor. Exactamente. Entonces es importante saber si es diestra o zurda. Es interesante poder comprender, no solamente en este órgano, sino en el resto, qué función ejerce el pecho. El pecho, lo normal para los hijos, que es, digamos, el tema más natural, que es dar de mamar a los hijos, ¿vale? Es eso, alimentar. Alimentar. Entonces, el pecho izquierdo para la diestra, vamos, fíjate que nos cogemos en realidad así, las diestras, ¿vale? Nos lo cogemos así. Entonces, de una manera natural, el pecho izquierdo es para los hijos para alimentar. Sobre todo el pecho izquierdo es un conflicto, como te digo, en las diestras, en las zurdas ocurre al revés. Sí. Es un conflicto de no he sido buena madre, no puedo dar más de sí, no he sabido cuidar al niño, no, ¿vale? Al niño o a la persona a la que cuido, Exacto. o a los empleados que tengo, o a lo que yo cuido. ¿Qué pasa con el pecho derecho en la diestra? ¿Vale? El pecho derecho, fíjate, se refiere más a nuestros jefes, padres, hermanos, mayores, son a los que nos cuida. Al final es el que nos, biológicamente hablando, ojo, otra vez, es una biología muy sutil, es como digo una metáfora, que no tiene por qué ser el hombre, porque en una pareja de homosexuales diremos cómo lo hacemos, ¿eh? Entonces es un poco lo mismo, y a una mujer podría exactamente ocurrir lo mismo, ¿eh? Entonces es esa persona que para nosotros ha sido sustento, se nos cuida, que nos da la fuerza, que nos da esa tranquilidad, nos falla. Claro, y el ser consciente al final de que hay una sintomatología emocional detrás de todo este tipo de violencias, cuando, por ejemplo, viene una persona a tu consulta, les da mucha tranquilidad el hecho de comprender el origen de esa enfermedad y les hace más fuertes y les da mucha más luz para su pronóstico de mejora. Claro, por supuesto. Es más, a veces yo te voy a hablar de un solo caso que fue remisión espontánea, pero en muchos años que tengo, quiero decirte, fue un caso brutal de un señor que me vino con cáncer de páncreas, cáncer de páncreas y además en un nivel de 4/4, o sea, y le dijo el médico, chico, vete haciendo una idea, tienes 3-4 meses de vida. Y el hombre, como te digo, vino diciendo, mira, solo quiero entender, solo quiero comprender para qué, nada más, solo quiero comprender. Estaba además ya vendado, en fin, el hombre no estaba yo tuve que hacer un esfuerzo por poderlo mirar, ¿entiendes? Con todo el respeto y sin verlo ni bien ni mal ni regular, que eso ya también es un esfuerzo, sino simplemente ponerle a trabajar. El hombre comprendió exactamente cuál fue el motivo de su enfermedad. La comprendió. Como, me acuerdo el último día que dijo, bueno, ya me puedo dormir tranquilo. Ay, no me lo puedo creer. Qué expresión. Tal cual. Ahora ya me da vuelto. Ahora ya lo he comprendido, ya me voy. Pero con una paz que en mi vida he visto una cosa igual. O sea, era pura luz el hombre. A los 4 meses me llama porque ya no vino más. Yo pensé, bueno, el hombre ya. Y me dijo, Esther, he ido al médico, me han hecho un escáner de estos. Dice, ¿cómo se llama? Una cosa de esta. Una prueba. Lo siento. Dice, y el médico dice, se puso a decir, no puede ser, esto está mal, algo aquí no funciona, dice, se enfadó casi, dice, porque era imposible. Entonces, hay hasta casos de remisión. Sí, Cuando la conciencia es absoluta, cuando la persona crea una reconciliación con el mundo absoluta, cuando su conciencia de alguna manera se queda absolutamente en paz, el cuerpo, fija, se queda en paz, sano. Claro, es un extremo, lo normal. Tú tomas conciencia y el efecto A, que digo yo, automáticamente, ¿vale? La comprensión y el amor hacia, porque yo siempre digo, yo trabajo constelaciones y soy muy sistémica, que decimos así, siempre hay que agradecerle al síntoma el hecho de que nos haya puesto en la pista. Porque a veces te llaman, sáname, me en un hospital, tengo un cáncer, estoy fatal, ven aquí, sáname. Y yo no puedo hacer nada por ti. Nada. Tú eres la que tienes que tomar conciencia de tu sanación y el para qué te ocurre todo eso. Y el agradecer al síntoma, por gordo que sea. El hecho de que te está poniendo de manifiesto algo que es tuyo. Tú no has podido procesar, o bien porque ha sido un shock, o bien porque tú, ¿entiendes? No has querido aceptar
Cambiamos. querido. Entonces, el por qué me ocurre, que es una posición muy victimista, no para qué me ocurre. Ahí está el tema, muy bien. Que así es, Irene. Fuerte. Así es, exacto. Y Esther, o sea, obviamente estamos hablando de este tipo de enfermedades más comunes, de dolencias en mujeres, pero estuve leyendo un poco de biodescodificación porque este es un mundo enorme y también podemos biodescodificar la mala relación con la pareja y sanarla, la mala relación con los padres y sanarla. ¿Qué explicación? O sea, dame un poquito de luz en todo este tipo de relaciones que son nuestro sustento y cómo podemos mejorarlas en caso de que haya un conflicto. Bueno, yo empezaría casi por el final. Perfecto. Por el final, sí, por el final sería la pareja, la unidad está compuesta por dos. Okay. Tenemos una mala costumbre, que es una costumbre que nos han enseñado de pequeños, que nos caemos y mala, la silla. No. Yo me he caído y la silla está dura, con lo cual ya somos dos. Fíjate, desde el inicio, o sea, es que tenemos una, ¿cómo te diría? Una mirada un poco ciega, un poco parcial a las cosas. La pareja somos dos. Yo puedo comprender, ¿vale?, que uno diga, no, es que él es el que me habla mal, o es que es ella la que de alguna manera me está chinchando. Muy bien, pero somos dos. Y ahí podemos hacer muchas cosas, con lo cual tenemos que comenzar necesariamente por reconocer, ¿vale?, que ya hemos elegido la pareja desde el adulto, ¿vale?, con lo cual ya tenemos una responsabilidad y que podemos estar o no estar, hacer o no hacer, muchas cosas. Y que en parte esa pareja estamos en acción-reacción, o como mínimo en espejo, como bien decía Luke, ¿vale? Estamos de alguna manera en espejo. Entonces ahí tenemos, fíjate, ya abrimos, bueno, demasiadas cosas a la vez. Entonces, una vez tomando conciencia de eso, ¿vale?, que cuando hablamos de un ser tóxico, yo la primera pregunta que haría, aunque suene muy, y ahí todo el mundo se va a revolucionar porque es el otro siempre el culpable, ¿en qué medida yo también soy tóxico o tóxica? ¿En qué medida? Poco, mucho, bien, mal, regular, vale, de acuerdo, pero ¿en qué medida yo estoy resonando ya con o estoy en víctima, con lo cual víctima en vez de hacer una asociación maravillosa, ¿o no? La víctima de cuento, la víctima de cuento. Esta es una maravilla, ¿vale? O papá, hijo. O mamá, hijo, hija, mamá, papá, hijo, hija. ¿Cuántas relaciones hay así en las parejas? Donde yo le pregunto al hombre o a la mujer, ¿y tú qué tal? No, es que es ella o es que es él que se cuida. ¿Cómo? De tu enfermedad. ¿Se cuida de lo que tú te vas a tomar y de lo que tú vas a tal? ¿Se cuida el otro? ¿Cómo? Entonces, claro, ahí son relaciones mamá-hijo o papá-hija, ¿vale? Donde ella tal y donde papá la cuida y entonces ella, de alguna manera, no le está exigiendo algo donde dos compañeros, hombre-mujer, mujer-hombre o polaridad masculina-femenina, femenina-masculina, se están de alguna manera creando un equipo, sino que es uno que espera del otro, o uno es cuidado por el otro, o uno es que por el otro. Entonces, todo este tema es tan importante porque cuántas veces veo en la familia donde las chicas son hijitas de papá, están asociadas con papá, sí. Y luego el otro pero si tienen un problema van a papá, no van al otro. Bueno, el otro entonces se mosquea, entonces le dice, ¿por qué te mosqueas? Como que ya empieza el lío. Perdona, ¿estás ordenada? O al revés, ¿no? O al revés del hombre, ¿no? Que lo mismo, ¿no? Está casadito con mamá. Mamá va a ver no sé qué y tiene que ir con mamá, en vez de con la pareja. Claro, la pareja también se enfada, pero él va con mamá porque ya mamá despreció a papá, y está separada o no, o papá ya no vale. Entonces la mamá con su hijito ya lo ha puesto en, si no fuera por ti, estaría muerta. No, perdona, desorden. Entonces los desórdenes crean eso. Solamente estoy hablando de pequeñas historias en nuestra vida personal. Sí. Pero, ¿y todos los transgeneracionales? ¿Y lo que hemos visto en casa? ¿Y cómo hemos visto en casa que papá trata a mamá y mamá trata a mamá? ¿Cómo hemos visto en casa cómo mamá responde a cuando llega papá a casa? ¿O cómo papá responde cuando mamá llega a casa? ¿Cómo hemos visto cómo mira papá a mamá o cómo mira mamá a papá? Vamos a ver. Lo tenemos totalmente incluido. Esa relación, cuando nosotros establezcamos pareja, nos va a surgir. O sea, la interiorizamos. Somos ellos. Y por mucho que nosotros digamos, yo soy mejor que mamá y mejor que papá, yo no me parezco a uno, no me parezco a otro, somos ellos.
queramos o no queramos. Y en las relaciones de pareja, por desgracia, ¿entiendes? Se establece esa situación, donde así una situación de silencios, con el tiempo llegaremos a una situación de silencios. Cuando ha habido normalmente, si ha habido mucha infidelidad, tendemos de una manera espontánea. Otra cosa es que nos hagamos un trabajo personal, vayamos a los programas, los podamos biodescodificar, o yo para mí ahí ya trabajo más en el término sistémico. Yo trabajo con constelaciones familiares, ya trabajo con la teoría sistémica. Más, también, o sea, es que hay un momento que se te cruzan, no te lo podría decir, yo ya no lo podría separar, la verdad. ¿Vale? Pero fíjate, es que es fundamental poder reconocer que sobre todo los no dichos es lo que se va a expresar. Tú no has oído en tu casa decir a papá, yo estoy maltratando a mamá cuando no valoro el trabajo que está haciendo. Tú no lo has oído decir, con lo cual a ti te ha parecido normal que papá le dijera a mamá o no le dijera nada cuando ella había puesto de su parte un montón de cosas y papá no, o al revés. Hoy en día, por ejemplo, que es más, yo claro, hablo desde mi generación, diferente a la tuya, pero estoy en el ajo porque estoy todos los días en el trabajo. Pero fíjate, hoy en día se da mucho que el hombre, como, digamos, en nuestra área de bienestar, ¿vale?, se siente un poco despreciado por la mujer, ¿vale?, a grandes rasgos. ¿Qué ocurre? Que tiende muchas veces a no valorar a la mujer, a también, a veces incluso a sutilmente, porque yo no he dicho, despreciarla. ¿Para qué? Porque él de alguna manera está mostrando, ¿ves, espejo? Sí. Está mostrando que me siento inferior en inferioridad, porque antes era el macho, el que tal y cual, y ahora la hembra, y hoy en día ya somos, como digo, ese equipo, hombre-mujer o polaridad masculina-femenina en cualquiera de las vertientes, donde hacen un equipo para un fin, para un proyecto común. Entonces, ¿hay proyecto común? ¿Qué programa teníamos de los padres? ¿Cómo, en qué medida estamos, cuántas mujeres, por así decir, adoptan a niños, adoptan a hombres? Adoptan y toman el papel como si fuera la madre. Como si fuera absolutamente. Tú no te preocupes, tú estás sin trabajo, estás sin eso, estás haciendo, te vente a mi casa, yo te limpio, te guiso, te hago. Tú no te preocupes, te doy dinero, te dejo mi coche y te, lo que sea, y te recorto el pelo. Yo no estoy claro, feliz. Total. ¿Cuánto dura eso? Hay una falta. Yo me acuerdo una vez una mujer maltratada que me vino justamente en ese un tema, es que era, como te digo, además, es que ni te lo exagero. Un hombre que le gustaba, claro, ¿vale? Y por supuesto, lo metió en su cara tal y cual. Entonces llegó un momento, ¿vale?, que ella dio tanto que él no le podía devolver. Entonces, ojo, tiene que haber una reciprocidad en el dar y en recibir. Si no, un padre puede darle a un hijo más de la cuenta. Debe, en orden, darle al hijo y el hijo recibir. Pero no en situaciones de pareja. No en situaciones de pareja, porque nos convertimos en o el papá, o la mamá, o el hijo, o la hija del sistema. Y eso no nos damos cuenta. Fíjate lo que hice, y lo que hice por él, y así me lo paga. Claro. Es un desorden. Porque es un desorden. El orden, para mí, en ese tema, bueno, y en la biología, en todo, es que el orden te muestra la realidad. ¿Nos imaginamos un árbol boca arriba? Con las raíces la arriba. verdad es que hacen poco, me imaginamos poco. Nos imaginamos una biología que no haya sido perfectamente ordenada y que todo fuera perfectamente en sus tiempos, exacto y minuciosamente llevado a cabo de una manera, pero impecable, para que nosotros vengamos a la vida. ¿Nos imaginamos un niño que en vez de crecer, decrece? Entonces, ¿cómo es que en el resto no buscamos orden? Si el orden es todo, en la pareja es orden. Si yo hago de papá, claro, o yo hago de mamá, no podemos tomar un rol equivocado. Es decir, tu rol es de pareja y no es de cuidadora, no es de mamá. En el caso de familia, de tu padre, tu madre, tú no tienes que cuidar de ellos. Cuidarás en la ancianidad, a lo mejor, ¿no? Pero durante la vida no es ese tu rol. No es decirle esto está mal, esto está bien, tendrías que hacer esto, o tú no estás viendo esto y yo sí. Al final se crea una relación a base del desorden que no es bueno para ningún y se enfermiza. Y eso lleva también. Yo me acuerdo más de una chica que tengo trabajando conmigo y que me dice, no, es que y la siguiente frase que de la que habla es que mi madre... Y digo, pero ¿cuántos años tienes? No, tengo 35, tengo 40. ¿Y tu madre aquí qué? ¿Quién está enferma? Y le pregunto, ¿quién está enferma? ¿Tú o tu madre?
Y me dicen todas, no, yo. Ah, pero tu madre, ¿ves la que ahora tiene que estar en el ajo? Entonces, vamos a ver. O sea, el hijo, nosotros tenemos los ojos hacia adelante. Los padres están detrás, impulsan al hijo. ¿Lo dejan al hijo? ¿Realmente lo impulsan y dicen, doy un paso atrás? ¿O están ahí en el ajo? Y quieren ser vistos, y quieren ser el hermanito, el amiguito, el... ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día no acaban de los hijos. Claro, porque es que los hijos aman. Los hijos, el hijo, ama más a los padres, muchas veces, que los padres a los hijos. Porque los hijos les decimos a los hijos, tú estudia, tú tal, fíjate, y mi hijo, y eso, y mi hijo, mi hija, mi hija. Sí, y los hijos de alguna manera, hasta que no, hasta que no se hacen adultos, da igual, tú le preguntas a un niño pequeño, a un niño que está en la primera etapa de su vida, tus padres te maltratan, tú con tus padres pasas hambre, con tus padres pasas tal, y les preguntan, ¿qué prefieres? ¿Seguir con tus padres, con ese maltrato o con esa situación que no llega, o estar en una familia maravillosa que vas a tener de todo en exuberancia? Y te dicen, no, yo con mis padres. Luego ya, cuando el hijo se hace mayor, ¿vale? En función de todo lo que haya pasado, ahí también ya entraríamos en otra historia, ¿vale? Porque el hijo es hijo solo de ese padre y de esa madre. Y cuando no hay ese agradecimiento, también ocurren muchos conflictos. Ya nos repetiríamos, es que estamos hablando de demasiados temas. No, es que me parece interminable la sabiduría que hay en cosas que realmente podemos... No, es que hay... O sea, como que en cosas que son muy fácilmente confundibles, es decir, los roles, como hay tanta sabiduría, dices, no, es que simplemente has estado en el rol equivocado, este no es tu lugar, abre tu conciencia, ve lo que está pasando, y hay de repente una fuente de sabiduría enorme que no solo te puede ayudar a sanar en caso de enfermedad o de síntoma, sino que además te puede ayudar a reordenar tu vida por completo a través de edad. Lo que acabas de decir, Irene, gracias, porque justamente si tú te ordenas en el plan, permites que los demás se ordenen. Claro, o sea, ¿somos capaces de sanar a nuestras anteriores generaciones? Absoluta y concretamente. Wow. Y nosotros podemos ver, o sea, el holograma de nuestros ancestros sigue existiendo en la energía de ellos. ¿Qué nos pensamos? ¿De qué manera? Yo no lo sé. Yo no sé tanto. Pero está. Y está en nosotros, y está expresada, y está en nuestra memoria. Y cuando nosotros sanamos, ¿vale? Se sanan nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Claro que se sanan en el elemento en el que vayamos a, por así decir, a poner la atención. Claro que sí. Muy bonito. Pues, ojo, muy importante, discúlpame. Sí, por favor. Formamos parte de un todo. La humanidad forma parte del todo. Y el sistema familiar también es una unidad, donde nosotros, una célula con luz ilumina, y una célula enferma a todos. ¿Vale? Y el sistema, o sea, la humanidad, nuestra sociedad, perdona, empieza por ti, como decía Gandhi, que Gandhi no lo puedo evitar, tiene que salir, empieza por ti, no digas, no, es que tú, sí, aquel lo está haciendo mal, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes cambiarle? No, cámbiate, ¿vale? Y en la pareja lo mismo, es la pareja, el sistema, la humanidad. Fíjate qué importante. Como esas unidades están formadas por más, seamos conscientes y humildemente estemos al servicio de esa conciencia colectiva, de esa conciencia humana, de esa conciencia familiar, y seamos nosotros el cambio. No es el otro que tiene la culpa, el otro que tiene que cambiar. No, el otro no puede, no sabe, no tiene, no hay posibilidad. Sé tú. Y ahí sí que realmente cuando hayamos, el día que desencarnemos y el día que nos marchemos, habremos dejado algo importante. Para la vida, para el servicio a la humanidad. Porque nosotros somos también una especie que estamos, igual que las plantas se autorregulan y se autocuidan, por así decir, la humanidad también. Entonces seamos nosotros el comienzo de ese algo. No estemos diciendo el otro, no, claro, ya sabemos cómo está la política, ya sabemos cómo está todo, ya lo sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? En vez de más por criticar, juzgar, ya ves, desde nosotros. No, seamos nosotros el cambio, seamos capaces de mirar con amor, de mirar en el sí, en la realidad. Es precioso todo lo que estás diciendo y además muy iluminado, como ya he comentado antes.
Y yo creo que sobre este tema vamos a ir cerrando ya el tema de dónde podríamos encontrar el origen de, de las enfermedades o dolencias más comunes, para acabar ya con una serie de preguntas que me parece también muy necesarias para que la gente tampoco se asuste mucho cuando oigamos sobre la enfermedad y lo que no has sabido gestionar bien y demás. Si tenemos, por ejemplo, unas sensaciones o emociones negativas, podemos darles un cauce de salida correcto para que así no los enfermen. Fantástica la pregunta, así es. Si tenemos una serie de emociones negativas, tenemos que poder ver dónde está ese resentimiento. ¿Vale? ¿Dónde está ese dolor? ¿Dónde está esa necesidad no cubierta? Y tenemos que poderla expresar y hablar con un profesional. Claro, sí, necesario, porque ese es el origen realmente de la enfermedad. El encerrarlo, el callarlo, el vivirlo en silencio y el resentimiento también muchas veces. Wow. O el sentirte, o el desprecio. La rabia, o sea... La rabia, el desprecio, la exclusión. Es un tema muy importante. ¿A quién excluimos? Porque tenemos que reconocer que cuando excluimos, si formamos parte del sistema que sea, si yo excluyo, me excluyo porque formo parte. Yo voy a pagar. No el otro, no. Yo, ¿Se llama karma? no sé. No exactamente, pero por ahí o sea, sí, exacto, sí. ¿entiendes? Que tenemos que tener una conciencia más amplia de unidad. Nosotros estamos dentro de un pequeño campo. Cada órgano forma parte de nosotros. Es un cerecito que va a expresar y va a intentar trabajar, ¿vale? De la mejor manera que sabe, y se va a paralizar cuando se vea en shock, cuando vea que no puede. Ante una situación donde yo me voy a morir de hambre, el hígado me va a crear un conflicto bien importante porque va a retener y no va a permitir ese filtro que salga ni una sola toxina, la va a retener porque esa toxina a lo mejor es útil para sobrevivir. Wow. Y esperaré ya para así terminar por completo. 2 preguntas. La primera es, ¿cuál sería el primer paso para sanar? Que ya creo que lo has contestado un poco, pero en términos de biodescodificación, ¿cuál sería el primer paso de sanación? El primer paso, pues ser como muy responsables y muy conscientes de nuestra propia vida. Si yo estoy sintiendo un resentimiento, si estoy en una pareja que ya no puedo más, porque me está creando angustia, porque me está creando resentimiento, porque me está creando... Entonces es ser primero reconocerlo. Reconocerlo, no pasa nada por reconocer, ¿vale? Y de alguna manera ser uno, no dejar nunca de ser uno. O sea, no actuar por miedos, por favor. El miedo no lleva a ningún lado. No actuar por resentimiento. El resentimiento crea mucha enfermedad y mucho dolor. Tratar de volver a uno a sentirse en equilibrio consigo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, o bien lo expresas a alguien cercano, unos amigos, tu familia, si en caso de que tengas a alguien que te pueda comprender, o si no, vete a un profesional. Exactamente. Porque estamos pudiendo ver para qué, como tú decías antes, para qué tengo yo ese resentimiento. ¿Es desproporcionado? Lo vivo en shock. ¿Es desproporcionado? Lo normal es que sea, que venga de atrás. ¿Vale? Si yo vuelvo a vivirlo de nuevo. Entonces, vamos a revisarlo. Y vamos a sanarlo. Ya no solamente sanarás tú, sino que, como tú dices, sanará también nuestro clan. Y sanará nuestro entorno por resonancia. Si yo sano y estoy contigo hablando, y si yo estoy feliz y estoy contigo hablando por resonancia, tú también estarás más feliz o al revés. Entonces, que nos estamos comunicando no solamente a nivel verbal. Sí, por supuesto. Es Qué importante. Es que siempre he creído mucho en estas cosas, entonces yo me caso con lo que está diciendo. Y en eso te tengo que dar, y lo siento porque se está alargando mucho, pero es que es tan importante. Porque ¿cuántas veces las parejas dicen él o ella, ay, pero si no te he dicho nada, solo te he dicho que... Y sueltan, la resonancia es mortal. Totalmente. Mortal. Lo que has dicho es como lo has dicho. Es como, y lo que has dado a entender, o lo que no has dicho. Exacto. Con eso es, como esto estás, como... No, sí, yo te he dicho solo que como que... Sí. Pero, ojo, la persona puede crear un choque. La persona puede enfermar. Porque se siente, y además, claro, no solamente ya está él, sino que la pareja tiene mucho que ver con mamá también. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos el tema de la madre solucionado? Es que lo dejo porque, como te digo, se está viendo, pero es muy importante. ¿Vale? O sea, es muy importante. Lo dicho y lo no dicho. La resonancia
es comunicación. A veces, fíjate que los niños están más conectados a la comunicación no verbal que a la verbal de los padres. La madre le puede decir al niño, pero vete a papá, quédate con papá, que es muy bueno, pero la madre odia al padre. ¿Y qué pasa? Que el niño dice, no mamá, no me voy con papá. Y la madre, ay, pues yo soy muy correcta. Yo le digo, yo les pregunto, pero tú con el hombre con el padre del hijo, ¿lo miras bien? Ay, no puedo con él, no lo soporto. Bueno, pues el niño, ¿qué va a hacer? Se cuenta de yo siempre. Y eso, o sea, como eso, bueno, mucho más. Pues nos despedimos con un mensaje esperanzador, Esther, para todas esas personas que quizás tengan síntomas de enfermedades, quizás a lo mejor ni siquiera enfermedades tan graves como las que hemos hablado, a lo mejor una gripe, no lo sé si también se puede periodiscodificado, pero un mensaje esperanzador para toda esta gente que quizá dice, en esto estoy encontrando mucha tranquilidad y quizá debería también investigar este área o algo así. Yo diría lo primero, los adultos, al adulto le toca vivir la realidad como es, la realidad en presente. Entonces, lo primero es, tengo un síntoma, bien, voy a ver con calma, con tranquilidad. Lo acepto, lo asumo las consecuencias de que necesariamente toda acción tiene una consecuencia. Toda acción no dicha, o toda acción hecha, o toda acción emocionalmente llevada con dificultad, tiene una consecuencia. Bueno, pues lo asumo, lo primero. Realidad, lo asumo. ¿Qué hago con ello? Boom, lo llevo en shock, lo llevo que... No, exprésalo. Vete a un sitio, haz. O sea, no te quedes sin... No, eres humano, eres como cualquier otro. Todos somos más parecidos de lo que nos imaginamos. Entonces, canalízalo. Pero sobre todo, es muy importante, toma la realidad como es, y ahí es donde falla mucho. Me gustaría, quisiera, no podría, no me gustaría, es que lo quisiera, mal. Asume la realidad como es, asume la enfermedad que tienes. Y un tema muy importante, también, que aunque no lo parezca, sabe mucho, agradece todo lo que tienes. Sea agradecido con la vida. No, pero si no puedo agradecer nada porque tengo un hijo enfermo, tengo mi marido que me grita cuando viene a gritar. Pero ¿y todo lo que sí tienes? Y todo lo que sí tienes, y todas las posibilidades que tienes una vez tú entres en concordancia con la vida, con tu realidad, con tu adulto, con tu yo, y digas, pero agradezco todo esto. Porque al final no tenemos que olvidar que todo problema, de nuevo, nos está poniendo al servicio de un recurso para evolucionar. Porque si no seríamos tontos. Nos habíamos quedado... Esos niños, esas personas, esas que nunca han tenido un problemita, cuando tienen un problema se mueren. Totalmente. Sin embargo, si podemos desde esa tranquilidad adulta poder contemplarlo, asumir y agradecerle incluso al conflicto. ¿Cuántas veces me ha ocurrido? Y gente muy cercana de, tengo esto. Ah, qué interesante. Esto no está bien canalizado, no está expresado. Esto, de la manera que está viviendo, ¿qué programa hay ahí que te está llevando a eso? Entonces, si es que son todo luces. Lo que nos da. Son faros sí, que obviamente tenemos que estar dispuestos a seguir, ser valientes de seguir y además, pues, con todo y miedo. Os suele decir, con todo y miedo, voy con todo. Exacto. Y además, sacaré lo mejor de esta experiencia, que es al final lo que intentamos todos, con todo. Luego aprendéis, aprender y servir. Para eso hemos venido a vivir, a aprender algo más para poder servir y ayudar a vivir. Pues Esther, te doy muchísimas gracias por esta charla tan espectacular que hemos tenido hoy, porque seguro, quiero hacer un pequeño hincapié antes de despedirnos, si te parece. Bien. Muchas veces hay temas que sacamos y que quizá impresionan o que si somos un poco escépticos no aceptamos de primeras. La Tierra al principio se decía que era plana y luego se descubrió que era redonda. Es decir, todo es válido hasta que deja de serlo. Simplemente quiero que forméis vuestro criterio con toda la información que os damos y que vosotros realmente, con el filtro de vuestra razón, penséis, a mí esto me resuena, puede que me sirva. Es decir, no cierres la puerta a cosas que desconoces porque te parezcan que no están probadas o porque te parezcan que son muy diferentes. Quizá en esa puerta abierta encuentres muchas respuestas. Y también que creo, como he dicho al principio, que desconfiamos mucho de nuestro cuerpo, de que es débil, de que puede enfermar. Es un sistema de inteligencia enorme que debemos cuidar, que debemos atender
y que sin duda nos puede brindar una vida maravillosa si actuamos en concordancia. Así que esto es todo lo que quería decir hoy. Estoy impresionada con toda la información que nos ha brindado Esther. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejadme por favor en comentarios saber qué os ha parecido y por supuesto os dejo toda la información de Esther aquí abajo para que os podáis poner en contacto con ella porque ya sabéis que tiene consulta online. Así que sin más me despido ya de este episodio y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bye. Adiós.